Bueno, vámonos como la baleada, con todo. A mi entender, pues ya deberíamos de tener una base bastante sólida al momento de redactar documentos de texto, sobre todo aquellos que están enfocados a la redacción académica o a la redacción profesional, ¿verdad? Que básicamente es lo que andamos buscando. Hemos visto ya las normas APAS, las características que deben tener las normas APAS, que si se fijan no es nada del otro mundo. Por fortuna, pues ya está establecido dentro del mismo manual de las normas APA, entonces lo hace mucho más fácil. Siempre es bueno pegarse una revisada, así que solamente de meterse a normasapa.com y ahí uno va verificando, pero la estructura en líneas generales viene siendo prácticamente la misma. Lo único que hay que hacer es respetar, obviamente, ese tipo de normas y algunas van a ser más o menos adaptables según sean las circunstancias que se van presentando, porque no es lo mismo unas normas APA para un trabajo académico, para un trabajo de clase. Pues también hemos visto las citaciones, cómo utilizar la cita, ya sea para el formato de Word o para el formato de Google Docs, que básicamente tienen cada uno de estos gestores de textos, tienen sus propias gestores de citas bibliográficas. Hemos visto la mayoría de estructuras de trabajo, que esto es importante que siempre lo tengan presente. Las estructuras del trabajo básicamente siempre van a estar montadas en tres partes: la introducción, el desarrollo y las conclusiones, que esa va a ser la estructura de toda la vida. Y así que siempre que ustedes vayan a hacer algún trabajo, pues siempre móntense en ese tipo de estructuras, ¿verdad? Cuando les dicen, bueno, tienen que hacer algún trabajo, pero no les dicen más información, bueno, entonces usted sepa en automático que su trabajo tiene que llevar una introducción, tiene que llevar un desarrollo, que es pues lo que nosotros habremos investigado de ese tema que nos interesa, y finalmente unas conclusiones. Porque todos los trabajos deben tener conclusiones, porque de esa manera es para nosotros mucho más sencillo saber qué fue lo que usted realmente aprendió, porque las conclusiones son eminentemente personales. Pasa mucho, ¿no? Que los estudiantes a veces se les asigna algún trabajo de investigación sencilla, la investigación práctica, y al final lo que termina pasando es que a veces algunos estudiantes no lo hacen, le pagan a alguien que se los hagan, otros se los hace algún amigo, otros simplemente copian y pegan la información y la van amontonando. Otros por lo menos copian y pegan la información, no solamente la amontonan, sino que le dan un formato lógico donde hay una cadena de información que inclusive hasta da gusto leerla, porque uno dice, bueno, lo copió y lo pegó todo, pero tuvo la tarea de saber elegir la información más idónea y de ordenarla de forma idónea. Por lo menos no son grandes trabajos, pero se valora por lo menos el esfuerzo empleado en ello. De ahí hay otros que son los que se terminan estresando muchas veces, sobre todo aquellos que no saben cómo empezar o cómo romper la página en blanco. Entonces terminan escribiendo muchas veces con sus propias palabras. Ese tipo de trabajo personalmente me gusta más porque significa que hay un mayor esfuerzo, no solamente en elaborarlo, sino también en que esta persona decidió ir por el camino relativamente difícil porque decidió entender el tema. Entonces, al entenderlo, interpretarlo, aunque sea con sus propias palabras, tal vez no tenga esa riqueza en el léxico, pero sí sabe cómo exponer un tema, y eso pues se valora mucho. De hecho, son los trabajos que da gusto leer, aunque algunas cositas tengan fallas. En cambio, pues de copiar y pegar, pues básicamente es apilar información que ya existe. Por lo menos las conclusiones, independientemente de todos los esquemas de trabajo que hayan seguido, las conclusiones son la verdadera esencia, porque las conclusiones son eminentemente personales, deben ser así, y esto nos va a dar una pauta para saber qué fue lo que aprendió el estudiante. Entonces siempre tienen que hacer eso. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegan ustedes? ¿Qué fue lo que realmente aprendió? Realmente que lo que necesitamos es simplemente tener claro cuál fue el tema de trabajo y la introducción,
el desarrollo, las conclusiones y los anexos, que también son otros componentes que vienen a ayudar al tema. Aquí es cuando, por ejemplo, estoy escribiendo un artículo, estoy escribiendo un trabajo y encontré un artículo que es interesante, que no lo escribí yo, que es anexo nada más al tema que yo quiero explicar. Supongamos que yo estoy haciendo una investigación sobre el cambio climático y dentro de eso encontré alguna información sobre las leyes nacionales de regulación de cambio climático, de contaminación. Obviamente no es parte del trabajo, pero puede ser un anexo bien interesante que le dé riqueza también al documento que ya elaboré. Siempre nos vamos a encontrar la necesidad de escribir un tema, inclusive si vamos a escribir un correo electrónico, lleva un tema, que es el asunto del correo. Si vamos a escribir un mensaje por WhatsApp, o por cualquier red social, debe llevar un tema, entonces, o vamos a apilar varios temas, entonces deben estar planteados de forma que el lector pueda interpretarlos bien. Cada vez que ustedes escriban un trabajo, que les toque hacer algún trabajo, ya sea para donde trabajan o para la institución educativa en la que se encuentran, siempre procuren imaginarse que son escritores. Vamos a empezar escribiendo los temas, ¿no? ¿Cuáles serían las pautas que deben tener los temas? Que siempre hay que tenerlos en cuenta. Entonces, ¿cuáles van a ser las claves que debemos seguir para escribir un buen título que sea atractivo? Pues imagínense que ustedes vienen y leen un título, ¿no? Que dijera redes sociales. Esto, pues es ambiguo, ¿no? No sabemos nada, no nos dice nada. No es un tema de interés, imagínense que sea un artículo científico, pues no les va a llamar la atención para leerlo. Ahora, ¿qué pasaría? Un título que dijera algo así como influencia de las redes sociales en la calidad del aprendizaje de los estudiantes universitarios. Automáticamente doy a entender algo, o sea, el título me da a entender de que hay algo que puede ser interesante para mí leerlo. ¿Qué claves vamos a utilizar? ¿Qué claves recomiendo que se deberían de utilizar? El primero, que sea orientativo. El mismo título debe dar una pauta de qué es lo que está pretendiendo presentar. No es lo mismo que yo ponga un título de un trabajo, redes sociales o las redes sociales, a que yo ponga un título más orientativo en el caso de, bueno, qué es lo que pretendía con este título. Este título está bien, pero aún así le falta algo porque no es tan orientativo como tal, ¿no? Y no es lo mismo, bueno, que yo diga, influencia de las redes sociales. Ok, todo eso está bien escrito, pero ¿qué pasaría si yo a este mismo título, yo le pongo un término, y lo voy a marcar en otro color, que diga perspectiva sobre influencia de las redes sociales en la calidad de aprendizaje de los estudiantes universitarios? Esto de acá nos da una pauta de lo que hizo la persona que elaboró el trabajo. Estos títulos orientativos lo que buscan es, obviamente, ¿no? Como su nombre lo indica, orientar. Entonces, ¿qué términos utilizados que denotan orientación del título? Por ejemplo, bueno, análisis, descripción, reflexión, puede ser una comparación, puede ser una demostración, etcétera. Estos términos, como ustedes pueden ver acá, lo que nos dan es una pauta de qué es lo que hace el que elaboró el del trabajo. Y otra característica vendría siendo el aspecto descriptivo, porque lo que pretendemos también es dar una idea muy aproximada de lo que pretende el tema y la profundidad del mismo. Si nosotros venimos y hacemos un título como este, es lo suficientemente descriptivo. ¿Por qué? Primero nos da la orientación, como vemos aquí, esta es la orientación, lo voy a poner así de este tamaño. Esta parte de acá es la orientación. Luego, por acá, digo yo, bueno, orientación fue lo que se hizo, fue un análisis sobre la influencia de las redes sociales, o sea, sobre qué cosas. Sobre estas cosas, pues lo voy a poner de otro color, así, azul, en
¿En qué cosa? Bueno, en la calidad de aprendizaje. ¿Y sobre quiénes? Sobre estas personas. Entonces, como ustedes podrán ver, el título, por un lado, es muy orientativo. ¿Por qué? Porque nos dice qué se hizo. Dos, también es bastante descriptivo, porque en lugar de decir redes sociales o redes sociales en estudiantes, pues yo tengo mayor amplitud y explico qué es lo que se pretendió hacer con el tema. Bien, y entonces aquí ya mi tema es, por un lado, orientativo y por otro lado, descriptivo, porque dice qué se hizo y sobre quiénes. Por otro lado, también, el título tiene que ser conciso. Bien, tiene que evitar el exceso de palabras o de palabreríos que terminan haciendo cosas que confunden al final de cuentas. Por último, el título tiene que ser tan corto como sea posible. O sea, en un rango de entre las 15 y las 25 palabras. Otro ejemplo, para que lo podamos ver, este título prácticamente cumple con eso, con estos requisitos que se están planteando, porque primero, tiene el componente orientador. ¿Qué se está haciendo? Ah, bueno, una comparativa. Perfecto, está excelente. Tiene un aspecto descriptor, porque lo que dice, bueno, es que está haciendo una comparativa de los estilos de aprendizaje que demuestran los estudiantes. ¿En qué momento? En la modalidad virtual, es decir, es muy conciso y muy preciso lo que pretendió hacer. Y también es breve, utiliza el menor número de palabras posible para explicar el mayor contenido. Vamos a hacer un ejercicio ahorita. Causas de estrés estudiantil que presentan los alumnos universitarios. Causas de estrés estudiantil. Ok, este tema, la idea al no estar tan clara y a la vez se utiliza una reiteración, por ejemplo, estudiantil con alumnos, viene siendo prácticamente lo mismo, le falta algo que nos lo haga más orientativo. Vamos a ver acá, comparativa entre las mejores técnicas de aprendizaje moderno y su campo de aplicación, ¿ves? Aquí tenemos algo más elaborado, que primero nos orienta que lo que voy a leer es algo referente a una comparativa. Entonces, ¿de qué? ¿De qué es la comparación? De las técnicas de aprendizaje. Eso está súper bien. Bueno, pues entonces los dejo por aquí. Nos vemos el próximo